Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad el sermón que lleva por título Nuestro conocimiento sobre el Pentecostés. Vamos a repasar las doctrinas fundamentales, las bases teológicas sobre este día de Pentecostés. Entonces, este es el propósito: explicar analíticamente nuestras bases bíblicas sobre el día de Pentecostés. Generalmente, en el mundo religioso en el cual vivimos, escuchamos a cientos de congregaciones llamadas cristianas indicar que hoy es el único día de salvación. Por ejemplo, afirmar a sus feligreses que este es el único día de salvación. Y eso se escucha en la mayoría de las iglesias cristianas. No solo se escucha, pues que se enseña. Además de ello, se enseña también que los que mueren antes de ser salvados, antes de la segunda venida de Jesucristo, si mueren en ese periodo, jamás obtendrán la salvación. Este grupo de iglesias pregona este tipo de mensaje. Imaginan que se está desarrollando entonces, según ellos, el aporte. Para ellos hoy se está librando la batalla titánica entre Jesucristo y Satanás. Por ver quién gana más adeptos. Ese es el enfoque que se tiene allí. ¿Ya? Una lucha entre Satanás y Jesucristo. Porque argumentan que Jesús vino a salvar a todo el mundo. Que Jesús está en la tarea de salvar a todo el mundo en la actualidad, y para ello está utilizando las diversas iglesias organizadas en el mundo cristiano. Pero estos son argumentos que no tienen una base sólida desde el punto de vista de Dios. Se entiende entonces de este argumento que Satanás hace todo lo posible por evitar que la gente llegue a ser salva. Es el enfoque que ellos siguen teniendo. Parecen también creer que la contienda entre Jesucristo y Satanás tiene un plazo fijado. Ese es, repito, el enfoque que usted escucha pregonar a miles y miles de iglesias dentro del mundo llamado cristiano. Se menciona también que ya se aproxima la segunda venida de Cristo y que cuando Él regrese a la tierra se va a ver impotente, se va a ver incapaz de salvar al mundo. Argumento totalmente nefasto, ¿sí? Que hay un periodo de prueba que está a punto de terminar. Es otro argumento también. Pero en esta oportunidad vamos a reflexionar y a confirmar la base teológica sobre el día de Pentecostés. La iglesia fundada por Jesucristo, la iglesia de Dios del Nuevo Testamento, se fundó en un sábado anual llamado Pentecostés en el Nuevo Testamento. La fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento. La fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se le llama Pentecostés. Y esto sucedió un primer día de la semana. Entonces tiene sus aristas para poderla conceptualizar. Pentecostés es el nombre que encontramos en la Biblia en el Nuevo Testamento. Ya. La fiesta de las semanas también la encontramos, pero en el Antiguo Testamento. Y la herencia hebrea, para el pueblo hebreo hoy se está celebrando la fiesta de Shavuot. Para ellos específicamente este día fue el día en que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley y tiene un gran significado. Imagínense. El pueblo salió de Egipto y llega al monte donde Dios le reveló a Moisés sus 10 mandamientos. Apunto entonces desde el punto de vista de los hebreos celebrando la fiesta de Shavuot.
Nosotros entenderemos en esta oportunidad más que la iglesia del Nuevo Testamento continuó guardando estas fiestas anuales, sábado anual, año tras año, por instrucción divina. Dios instituyó dicha festividad para nosotros como su pueblo, a fin de revelarnos y mantenernos en contacto directo en relación al designio actual. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente a través de esta fiesta de Pentecostés? Que nosotros estemos conscientes que constituiremos la primera siega espiritual, la primicias, ¿sí? Que somos como iglesia los primeros frutos espirituales que Dios está trabajando constantemente. Todos tenemos el enfoque de que en la Tierra Santa, llamada Tierra Santa, en el Medio Oriente, en Israel, se producen 2 cosechas al año, en el mismo año. Primero, la siega de granos en la primavera y luego una siega también en el otoño. Entonces, las 2 estaciones grandes que tomamos referencia, primavera y otoño. Los días santos de Dios tienen por objetivo figurar, señalar, indicarle a la iglesia año tras año hasta que estemos vivos, que solo aquellos que han sido llamados por Dios, ¿sí?, durante esta época, se pueden llegar a convertir en hijos engendrados de Dios. Entonces, el entendimiento viene que la fiesta de Pentecostés representa la siega de los primeros frutos, también llamada primicias de la siega espiritual. Ese es el concepto que tenemos nosotros en relación a este día. Sin embargo, en el Antiguo Testamento habían bastantes actividades y una de ellas estaba lo de la gavilla mecida. ¿Sí? Hay instrucciones, hay simbolismos que tenemos nosotros claros también el significado de cada uno de ellos. Todos tenemos conocimiento que en Levítico 23 están citadas todas las fiestas santas. Levítico 23 las registra. Vamos a ir ahí para tomar un dato de ellos. Levítico capítulo 23 es el capítulo donde aparecen todas las fiestas. Una a una mencionada. La primera fiesta que se menciona es el día de reposo. Y vamos a leer el versículo 1. Estamos en Levítico 23, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y vean que comienza a enumerarse. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Tomen en cuenta, Levítico 23 describe todas las fiestas santas. Y la primera que hemos leído ahí en el versículo 3 es el día de reposo. Esa es la fiesta santa número 1. Y a continuación se comienzan a describir las siguientes. Vamos a la lectura del versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Tomen nota, es una convocación santa. Ahora, ¿por qué? Es un llamado santo. Proviene de una autoridad santa. Proviene de Dios el Padre y Jesucristo. Por lo tanto, está dentro del concepto de convocación santa. Repito, porque el que genera, el que convoca es Dios y Dios es santo. Allí específicamente. Pero tomen en cuenta lo siguiente:
a las cuales convocaréis, dice allí, en sus tiempos. O sea, hay fechas específicas de celebrar cada una de estas fiestas santas. Y tenemos en mente que la primera de las fiestas es la Pascua, que es una ceremonia trascendental, la Pascua. Inmediatamente después de ella viene la fiesta de los panes sin levadura, cada uno con su significado. Panes sin levadura tiene 2 sábados anuales, el primero y el último día. Ambos son santos y los hemos guardado ya. En el versículo 9 del capítulo 23 comienzan las instrucciones precisas para la ofrenda de la gavía, una ceremonia que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 9. Y habló el Eterno diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavía por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ven las instrucciones que comienza a dar Dios. Versículo 11. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. Vean el propósito. Se tenía que cortar una gavilla, llevársela al sacerdote para que él la meciera y la presentara a Dios. Pero ese simbolismo es para que seáis aceptos. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. ¿Sí? La ceremonia de la gavilla mecida representaba entonces al pueblo de Dios, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y aquí es importante entender, cuando menciona el día siguiente del día de reposo, inmediatamente debemos de ubicarnos en la fiesta de panes sin levadura. La fiesta de panes sin levadura tiene 2 sábados anuales, ¿de acuerdo? El primer sábado santo y el 7º sábado. Pero en esta fiesta hay un sábado semanal que cae siempre. Entonces, el día siguiente del día de reposo está hablando entre la fiesta de panes sin levadura. A partir de ese momento, entonces, el día siguiente es un primer día de la semana, en la que el sacerdote tomaba la gavilla y la mecía para poderla representar, para que el pueblo fuera aceptado por Dios. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto al Eterno. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida. Y al Eterno en estos, ¿sí?, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. Bien, siguen las instrucciones. Estamos viendo la escena significativa de la gavilla mecida allí. Versículo 40 dice: no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces, vuelvo una vez más. Luego del día después del sábado semanal, que cae en la fiesta de panes sin levadura, ¿sí?, allí ubiquen sus pensamientos, su mente. Fiesta de panes sin levadura, primer día, día santo. 7º día, día santo. Pero en esos 7 días cae un sábado semanal. En el siguiente día era cuando se llevaba a cabo la ceremonia de la gavilla mecida por parte del sacerdote. Entonces esto era un primer día de la semana, ¿sí?, para poder tomarlo como punto de referencia para llegar a Pentecostés, que es cuenta 50. O sea, es un proceso en el cual vamos a tener que hacer cuentas.
Estos ritos, estas instrucciones eran meros sustitutos, eran en representación de algo diferente. Se cortaba la primera gavilla, se presentaba al sacerdote, de acuerdo a lo que hemos leído, quien la mecía delante de Dios para que fuese aceptada por él. En ese simbolismo era la gavilla que estaba siendo levantada, mecida allí. Pero en sí, ¿qué representaba este acto? Representaba la gavilla mecida y elevada a Dios en esa ceremonia que el sacerdote llevaba a cabo, estaba representando a Cristo resucitado. Cristo resucitado ascendiendo al cielo para presentarse delante de Dios el Padre. Y ustedes lo saben, que Jesucristo resucitó a la puesta del sol del sábado. Y cuando las mujeres llegaron a ver, la tumba estaba vacía. Pero luego vieron a Jesucristo y quisieron abrazarlo y les dijo, no, porque aún no he subido al Padre. Y vean la ceremonia de la gavilla mecida aquí, representando exactamente a Jesucristo resucitado, ascendiendo al cielo para ser aceptado a su Padre como las primicias espirituales, el primogénito. Ya, el primer ser humano realmente nacido de Dios, ¿sí? Las primicias de la primera siega de almas, podemos decir. A Jesucristo esa gavilla mecida lo representaba fielmente. Vamos ahora a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, ahí es lo que les había narrado. Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, esa escena, cuando una de las mujeres que lo vio quería abrazarlo, ya Cristo resucitado, pero él le dice ahí, no me toques, aún no me toques, porque aún no he subido al Padre, que es también vuestro Padre. Entre tanto, mejor da la noticia a tus hermanos, a los discípulos, que Cristo ya había resucitado. Pero ¿cómo ahora? Como el primer ser humano, recuerden que Jesucristo tuvo naturaleza humana, pero al resucitar entonces ahora dejó la naturaleza humana y se constituyó en el llamamos el primer hombre nacido de Dios. Las primicias, la primera siega, allí tipificada en esa gavilla. Entonces vemos que Jesucristo se presentó ante el Padre en la mañana siguiente de su resurrección, sabidos nosotros que Jesucristo resucitó a la puesta del sábado para cumplir la profecía tal como lo hizo Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches. Recuerdan ustedes, ese tema es bastante conocido y lo sabemos de que Jesucristo resucitó el sábado a la puesta del sol, o el ocaso. Vamos a la primera carta a los Corintios ahora. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Vean ahora lo que se dice de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vean entonces, con ese concepto, el primer ser humano nacido de Dios. Primicias, dice ahí, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces comprendemos que la ofrenda de la gavilla mecida tenía lugar el primer día de la semana, la mañana después del sábado
durante los días de los panes sin levadura. Ahí se llevaba a cabo la ceremonia. Entonces, Dios nos ayuda a entender cómo se calcula el día de Pentecostés. La palabra, repito, Pentecostés es de origen griego y aparece en el Nuevo Testamento exclusivamente. Pentecostés significa 50º día. En el Antiguo Testamento, esta festividad se llamaba, repito, fiesta de las primicias, fiesta de las semanas. Ahora, había una razón por la cual se le llamaba fiesta de las semanas. Vamos a ver la razón en Levítico 23, versículos 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16. Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Vean entonces, ¿por qué se llama Pentecostés? 50º, ¿sí? 50º día. Vean la razón. Contaréis, miren, nos dice Dios cómo, desde el día siguiente al día del día de reposo. Acuérdense que este día de reposo es el día sábado semanal que cae dentro de la fiesta de panes sin levadura. A partir de ese primer día, dice, contaréis desde el día en que ofreciste la gavilla, 7 semanas cumplidas serán. Entonces se nos da el método para llegar a este día de Pentecostés. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Tomo como referencia en la fecha actual el día de ayer. El sábado semanal de ayer nos llevó al día 49 y hoy el día 50, que es lo que estamos celebrando allí. El día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Esa es la razón por la cual estamos ahora reunidos. Vamos al versículo 21 del mismo capítulo. Levítico 23, ahora versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Allí está la institución, ¿sí? Ahí está la ordenanza. Convocaréis en este mismo día. Santa convocación, otra vez, santa convocación, porque la convocatoria viene de parte de Dios para su pueblo, ¿ya? Ningún trabajo de siervos haréis, dice ahí, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Vean entonces que los demás días santos o festividades caen en días o meses específicos, pero en este día de reposo anual y llegamos a celebrarlo contando. Contaréis 7 semanas. ¿A partir de cuándo? Del día siguiente al sábado semanal de panes sin levadura. Siguiendo esta instrucción, la iglesia se convoca, se reúne en este día también ahí. Es sencillo, contar 7 semanas, 7 por 7, 49, más 1, hoy 50. Pero es importante que la iglesia calcule perfectamente. ¿Por qué? Porque solo este día ha sido santificado por el Creador. Piensen por un momento, si no tuviéramos la cuenta perfecta, orientada divinamente, si no la tuviéramos allí, ¿qué hubiera ocurrido? Si cuando se fundó la iglesia de Dios
los apóstoles hubiesen contado mal, si no hubieran llevado bien la contabilidad de esto, ¿qué hubiera pasado? Pregúntense ahí. Porque en este día Dios envió su Espíritu Santo. Y si los apóstoles no hubiesen estado reunidos por mala cuenta, ¿qué hubiera pasado? De hecho, entonces, la iglesia no se hubiera fundado. Vamos a Hechos, que registra todo este acontecimiento, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer ahí. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Producto de qué? De que habían hecho correctamente la cuenta de las 7 semanas más un día. ¿Se dan cuenta? Estaban todos unidos, juntos, unánimes, porque tenían exactamente el día que era. ¿Ya? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vean lo que aconteció, pero repito, ¿qué hubiese pasado si los apóstoles, si los discípulos, si la iglesia, si el grupo de convocados no hubiera hecho correctamente la cuenta? ¿Hubieran recibido el Espíritu Santo? No. Si no hubieran hecho correctamente la cuenta, no hubieran recibido el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en tiempos de Jesucristo habían varios sectores o grupos de religiosos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y también habían otros grupos más allí. Enfoquemos un momentito sobre los fariseos. Era un grupo de personas religiosas que hacia mitad del siglo primero, después de Cristo, los fariseos obtuvieron el control sobre el culto judaico. Capten eso. Esta secta de los fariseos, a mitad del siglo I de la era cristiana, ellos se posesionaron del culto judaico. Y ellos comenzaron a calcular a partir del día después del primer sábado anual. ¿Ya? Este era un grupo. Hablo entonces ahora de otro grupo. La fiesta de Pentecostés, entonces, para un grupo de fariseos judíos, para ellos siempre cae en una fecha fija que el calendario hebreo la nombra como el 6 de Sivan. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Porque para este grupo, ellos siempre celebran Pentecostés 6 de Sivan, 6 de Sivan, 6 de Sivan. Y ahí hay una diferencia con lo que Dios nos indica a nosotros. Antes de aquella época, las fiestas en Jerusalén habían estado bajo el control del sumo sacerdote. Antes, repito, antes. Este sumo sacerdote era de la familia de Boeto. Boeto era el líder. Y de ahí, este Boeto pertenecía a la secta de los saduceos. Hablemos rapidito de los fariseos. Ahora, Boeto pertenecía a la familia de los saduceos. Ahora bien, este grupo religioso se le llamó los boetanos, por derivarse de Boeto. Se les llama boetianos. Este grupo contaba siempre a partir de la mañana siguiente al sábado semanal
dentro de la fiesta de panes sin levadura. Ellos estaban en la instrucción correcta. Hablo de los boetanos. Esta información histórica ha sido preservada por una facción judía en un libro llamado la Mishnah. La Mishnah, escrito alrededor del año 200 después de Cristo. Entonces ven a los boetanos tomando la contabilidad para llegar a Pentecostés en la forma correcta. No así los fariseos, que había una diferencia en función al día en que caía. Los boetanos, voy a tomar como referencia a ellos, dicen: la gavía no se corta al final del día de la fiesta. Esto es, el primero de los 7 días de panes sin levadura. Sino los boetanos entendían que la gavía se cortaba al final del siguiente día, sábado regular, siempre en la fiesta de panes sin levadura. ¿Ya? Ahí se cortaba la gavía, y ese era el punto de partida para contar correctamente. Esto que leí aparece en Menujot 10.3, o sea, es un dato de una literatura judía. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es importante el punto de partida correcto para contar y llegar hasta Pentecostés. Este conocimiento se había transmitido de generación en generación, de sacerdotes, desde tiempos inmemorables, mucho tiempo atrás allí. Y el cálculo se hizo entonces correctamente a través de los boetianos, ¿ya? Quienes mantuvieron el control sobre el templo y sus ritos. Hubo un tiempo en que ellos estaban al mando de todas estas actividades. Otro grupo que hizo la cuenta correcta fueron los samaritanos. Los samaritanos y los caraítas, otra sección. Los samaritanos y los caraítas también hicieron la cuenta correcta para llegar a celebrar Pentecostés. Entonces, si contamos desde el día en que se mecía la gavía, la ceremonia, el rito en el templo, ese primer día sería entonces el día número 1, ¿verdad? Iniciando la cuenta. Y por lo tanto nos llevaría a un día 50, un primer día de la semana, tal como este que estamos nosotros celebrando, ¿verdad? Voy a citar una vez más la Mishnah, donde se refiere a la costumbre correcta que se había seguido en Jerusalén antes de que los fariseos tomaran el control del templo. Recuerden que hubo una pugna y una lucha por el poder en el templo. El Pentecostés entonces siempre va a caer después del día sábado, porque vamos a contar 7 semanas, 7 por 7, 49, y el siguiente día es Pentecostés. Así en términos un poco simples, si se quiere, ¿verdad? Para entenderlo nosotros. Levítico, una vez más, capítulo 23. Levítico 23. Versículos 15 y 16, que ya lo leímos, pero lo repito, para que quede claro el significado. Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que se ofrecisteis la gavía de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. La manera de contar hasta Pentecostés entonces aparece también un poco más clara en Deuteronomio 16:9. Deuteronomio 16:9. Capítulo 16, versículo 9. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9. Ahí leemos: 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Versículo 10.
Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Que esta es casi una ordenanza paralela para lo de la ofrenda. Si ustedes lo ven en el versículo 10, ahí. Contarás 7 semanas y harás fiesta al Eterno, ¿sí?, tu Dios. Ordenanza clara allí. Este modo de contar también se encuentra en Números 28-26. Vamos ahí. Números ahora. Regresemos. Números capítulo 28, versículo 26. Números 28, 26. Dice ahí: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Se incluye, se insiste bastante en la ordenanza de la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las primicias o de las semanas. Números 26 leímos de ahí. Entonces concluimos de que puesto que se contaban 7 semanas, la festividad de Pentecostés llegó a conocerse también como la fiesta de las semanas, porque se contaban 7 semanas allí. Aunque la mayoría de las versiones bíblicas oscurecen el significado de la expresión traducida aquí como día de reposo. ¿Sí? Ahí a veces, dependiendo de la traducción, hay un error, si se quiere, de traducción en la frase día de reposo. Ya. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16, ahí leemos ahora: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es lo que estaba comentando, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día de reposo es ahí entonces que estamos entendiendo? De Jesucristo, Pentecostés. Vuelvo a leer: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, que algunas traducciones lo ocultan allí. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y luego dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, etcétera, etcétera. Pero es importante comprender este dato allí. Jesucristo llega entonces en esta oportunidad a Nazaret, dice, y lo vamos a confirmar en Hechos 13, 14. Hechos 13. Capítulo 13, versículo 14. Vean cómo la iglesia continúa guardando el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Hechos 13, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Otra vez, esta expresión día de reposo, digamos que se utiliza en lugar de poder indicar allí que esta fiesta o este reposo era el de la fiesta de Pentecostés también. Bien, tomemos ahora las 3 primeras fiestas de primavera. La Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Solo un repaso. Los días de panes sin levadura representan la expulsión del pecado de nuestras vidas. Sí, el Pentecostés representa la primera parte de la siega espiritual. Ese es el significado. La primera siega, ¿sí?, de la cosecha espiritual. Representa el llamamiento de la iglesia, ¿sí? También estamos conmemorando la fundación de la iglesia en este día. Entonces, desde el punto de vista del Nuevo Testamento,
La iglesia se inició en un día de Pentecostés, como narra Hechos 2, versículo 4, allí también, ¿verdad? Pentecostés, que significa el 50º día. Ya vimos rápidamente cómo llegar correctamente a él. Regresemos ahora a Levítico 23 una vez más. Levítico 23. Para leer los versículos 17 en adelante. Vean ahora esta mención. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán las 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Tomen en cuenta esa lectura. Versículo 18. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato. Pasemos al versículo 20. Y el sacerdote los presentará, hablando de los 2 panes, ¿sí? Del versículo 17. Vuelvo otra vez a leer, versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Traigan esa imagen, esa idea, 2 panes. Ahora en el versículo 20, ¿qué se hacía con esos 2 panes? El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Entonces vean, ya vimos lo de la gavilla mecida. Ahora estamos leyendo aquí que en la época del Antiguo Testamento, porque estamos en Levítico 3, se sacaban de las habitaciones de todos los miembros de la congregación 2 panes para ofrenda mecida. Pero, ¿de qué? ¿Cómo eran esos 2 panes? ¿Lo notaron en el versículo 17? Lo vamos a volver a leer. ¿Sí? Levítico 23, 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Atención a eso. Los panes que se sacaban eran con levadura, como primicias para el Eterno. Tomen en cuenta eso allí. ¿Ya? 2 panes ahora, pero hechos con levadura, no como la fiesta de panes sin levadura. ¿A quién representan estos 2 panes ahora? Entendemos que estos 2 panes también representan a la iglesia física, que aún tenemos pecados, tenemos errores, cometemos grandes errores en contra de la ley de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento fue cosechada de este mundo. Los miembros que han sido llamados a salir de este mundo han sido cosechados como primicias de salvación. En el cumplimiento del simbolismo de los panes mecidos, ¿ya? Entonces entendemos que todos los que hayamos sido convertidos, que estemos en esa fase de conversión, formaremos parte de la iglesia también del Nuevo Testamento. Somos la iglesia de Dios. Por eso se entiende que en Pentecostés Dios fundó su iglesia, ¿ya? Formamos parte de lo simbolizado por aquellos 2 panes que se ofrecían también allí, representando directamente a la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. Al igual que la gavilla se mecía. Se mecía la gavilla. ¿Figurando qué? Figurando la ascensión de Cristo al cielo y su regreso a la tierra. En igual circunstancia se presentaban
2 panes como símbolo de la iglesia del Nuevo Testamento. Importante recordarlo, porque son conocimientos que estamos ahí. Ahora tomen en cuenta, los 2 panes se mecían, mucha atención, se mecían y se elevaban. ¿A quiénes representan los 2 panes? A la iglesia. Ahora, se elevaban. ¿Acaso no recibiremos a Jesucristo en las nubes? ¿Acaso no su iglesia? 1 Tesalonicenses 4. Al sonar la 7ª trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué va a pasar a continuación? Ascenderemos a recibir a Jesucristo en el cielo o en el aire, pero también regresaremos con Él. Y el simbolismo de estos 2 panes mecidos y alzados como símbolo de su iglesia. Simbolismos tremendos de este y significado de este día de Pentecostés. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estará David, ahí estará Abraham, ahí estará, Jefté, los líderes, Sara. Los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán a Jesucristo en las nubes para descender al monte, una vez a la tierra. Y dice, y los que estemos vivos seremos transformados y también ascenderemos a darle la bienvenida a Jesucristo, lo que se hacía con los 2 panes mecidos y elevados también en esta ceremonia. Entendemos entonces que Dios no ha repudiado a su pueblo Israel, sino que por el momento le cerró el entendimiento, le cerró los ojos del entendimiento por cierto tiempo, a través, fíjense, a través de la caída o de ese enceguecimiento del pueblo de Israel, se abrió la oportunidad para que el pueblo gentil ingresara y tuviera la oportunidad también de alcanzar la salvación. Pero Dios no va a mantener esa postura sobre su pueblo de Israel. Le va a quitar esa venda, le va a quitar esa falta de conocimiento, ¿verdad? Pero vean que el pueblo de Israel está cumpliendo una misión. Hoy no reconocen a Jesucristo, perfecto, pero no van a seguir así. Van a ser restituidos, porque Dios los ama también profundamente. ¿Ya? Entonces, en tanto esta ceguera espiritual está sobre el pueblo de Israel, hoy fue la acción oportuna para que el pueblo gentil, ingresara, para que nosotros tuviéramos el conocimiento de esta gran verdad. Y vamos a ser reyes y sacerdotes, de acuerdo a Apocalipsis 5:10. Bien. Pero hoy entonces la iglesia constituye las primicias de esa cosecha, las primicias de esa siega están dadas ahí. Santiago capítulo 1 versículo 18. Santiago 1:18. Capítulo 1 versículo 18. Vean qué dice ahí. Él, hablando de Dios y de Jesucristo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es el trabajo, esa es la intención que Dios ha tenido al formar su iglesia en el Nuevo Testamento, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el entendimiento que tenemos hoy. Reforcémoslo yendo a Romanos capítulo 8, versículo 23. A ver qué nos dice, Romanos 8, 23. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, el potencial, el gran propósito de Dios de trabajar con su iglesia. Porque constituiremos los primeros frutos de la gran cosecha. Una gran cosecha que se tipifica ahora en las fiestas de otoño. ¿Sí? En las fiestas de otoño. Trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Esa gran cosecha en donde miles y miles tendrán la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Entonces vean que como iglesia somos llamados las primicias de la salvación de Dios. Es un designio, es una selección que Dios ha hecho. Por eso Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. No es cierto que Satanás y Jesucristo están en una lucha por conquistar más y más adeptos. Dios tiene un plan de salvación. Un plan de redención, ¿ya? Entonces, en esta fiesta de Pentecostés, la fiesta que representa las primicias, es un magno acontecimiento dentro del plan de redención de Dios. Comprendamos más aún que estas festividades, Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés, también es importante que lo comprendamos, caen al inicio del año. Repito, la Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés caen al inicio del año. Vean, es igual a decir la Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés son el inicio del plan de salvación de Dios. Ahora bien, los grandes hechos, la culminación de este plan de Dios, se lleva a cabo a través de las fiestas del otoño, ya dentro del plan divino. Pero este será entonces el final del plan de redención de Dios. Expiación, tabernáculos, último gran día. Pero vean cómo Dios, en una forma pero bien organizada, comienza el plan de salvación, Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés. El inicio del plan de salvación. ¿Dónde concluye el plan de salvación para la humanidad? Trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día, finaliza el plan de salvación de Dios. Es un conocimiento excelente que solo tiene la iglesia en estos tiempos. A través de esas fiestas que celebramos, estamos dándole culminación, cumplimiento al plan de salvación de Dios. Termina eso y algo curioso. ¿En qué mes celebramos estas fiestas? Del fin. ¿Se han dado cuenta que caen en el séptimo mes del calendario hebreo? Fíjense que caen en el séptimo mes, porque a continuación se inicia el séptimo milenio, en donde Jesucristo va a reinar por los cielos, siglos y siglos. 6 años, 6 milenios del gobierno de Satanás en la tierra. Y con las últimas fiestas santas que caen en el séptimo mes, significativo también, se inicia el séptimo milenio. Ese milenio que anhelamos grandemente, cuando Jesucristo venga a la tierra a gobernar. Y entonces ahora sí tengamos un gobierno de justicia, de paz, de verdad, de armonía, de unidad, de prosperidad. Es importante entenderlo ahí. Se introduce el séptimo milenio desde la creación. Pero las iglesias de este mundo no enseñan este conocimiento. Ellos dicen que hoy es el único día de salvación y si usted no se arrepiente hoy, está descartado para todo. Todo lo contrario de este gran
magnífico plan de salvación de Dios. Entonces, este día es muy significativo para cada uno de nosotros. Repito que el séptimo milenio, entonces, si ahí viene, encaja perfectamente la segunda venida de Cristo para instalar su reino de justicia, de paz y de armonía. Entonces, no es cierto que la mayoría de las personas están perdidas para siempre, porque Dios es un Dios de misericordia y tiene un plan de redención para darle la oportunidad a toda la humanidad. Desde el inicio, desde Adán y Eva, no todos han sido llamados a conocer la verdad. Recuerden que la iglesia en el Antiguo Testamento se llamaba la congregación, ¿verdad? En el desierto. ¿Con quiénes trabajó Dios? ¿Llamó a toda la humanidad? No. ¿Por qué envió el diluvio? ¿Por qué lo envió? Porque la maldad y la corrupción era grande. ¿Y quiénes se salvaron del diluvio? Solo una familia. 8 personas de miles que vivían. Vean cómo es Dios de selectivo dentro de su plan de salvación. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Muy bien, ellos se salvaron del diluvio. No estoy diciendo que ellos hayan sido gentes que se han dedicado totalmente a Dios, porque ahí ven ustedes los efectos posteriores. ¿Ya? Pero Dios tiene este plan de salvación. Así que nosotros como iglesia tenemos que predicar esta verdad. Ahora que tenemos todavía la libertad religiosa, tenemos que proclamar este verdadero evangelio. Llevarle al mundo las buenas noticias del reino de Dios. Explicarle a la iglesia el plan de salvación, el plan de redención que tenemos por delante. Nuestro futuro, ¿sí? Cuando Cristo regrese, entonces sí, el Eterno alzará su mano para recobrar y recuperar a todo su pueblo. Cuando Cristo regrese, Isaías 11:11. Cuando Cristo regrese, repito, entonces alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11:11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Dios va a recuperar, va a traer, va a alzar su mano para traer al remanente del pueblo de Israel que hoy está disperso en todo el mundo. Entonces sí, el Eterno vendrá con fuego y juzgará con fuego y con espada a todo hombre. Isaías 66:15. 66:15. Ahí leemos: porque he aquí que el Eterno vendrá con fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente, serán talados, dice el Eterno, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones, lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. El gran propósito de Dios. Nadie se quedará sin su oportunidad. Nadie, absolutamente nadie.
Entonces, cuando se inicie el séptimo milenio, entonces cuando Jesucristo venga, saldrá de Jerusalén aguas vivas. Vamos a leerlo, esto siempre en Zacarías 14. Cuando venga Jesucristo, sucederá. Zacarías 14, 16. Zacarías 14, 16. Una escritura que da bastante alivio, nos motiva bastante a poder seguir los planes y el proceso de Dios. Saldrá de Jerusalén aguas vivas, y las naciones gentiles que no escucharon antes, vean, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrarle fiesta de tabernáculos. Entonces sí, será una realidad todo esto que hoy estamos experimentando. En Miqueas, para terminar, capítulo 4, versículos de 2 al 7, leemos. Utilizo la misma expresión, entonces sí. Ahora Miqueas 4:2 dice, entonces sí, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá muchas naciones y poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. En aquel día, dice el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Así que, hermanos, su iglesia está siendo preparada como las primicias del reino de Dios. Seremos los primeros frutos en ese reino, y a continuación vendrá la gran cosecha que tenemos ahí. Nada que ver con enseñanzas populares, que si no acepta a Jesucristo hoy, no se va a salvar y se pierde eternamente. Absolutamente nada. Este es el plan de Dios. Y hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés como parte del simbolismo de la primera siega, los primeros frutos, la iglesia, esos dos panes mecidos representando a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle su sabiduría y su fortaleza para no perdernos de sus caminos. Que ese sea el anhelo, que ese sea el propósito de cada uno de nosotros, y estemos seguros, esta es la iglesia que Dios fundó, porque tenemos su verdad, porque tenemos su Espíritu Santo y porque tenemos también la responsabilidad de representarle tal como Él es. Un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de armonía.